Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos desde Radio INA, es un gusto que nos permitan acompañarle con un gran tema. Nos encontramos aquí en cabina José Ángel Domínguez y Rita Abreu, muy buen día. Es un placer saludarte, Rita, y a todos los amigos y amigas que escuchan este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarlos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión nos acompaña la maestra en Historia María del Carmen Reina, a quien damos la más cordial bienvenida. Nos es muy grato dirigirnos a usted, maestra, para hablar en esta ocasión del tema Historia de la cerveza en México. Bienvenida, gracias por su tiempo. Sí, gracias a ustedes por invitarme. Sabemos que con usted podríamos hablar varios temas, pero hoy la cerveza en México es el que atrae nuestra atención, por supuesto, y porque además es un tema del que hay una larga historia. ¿Le parece bien ir abordando el asunto de las bebidas fermentadas en los seres humanos? ¿Cuándo las descubrimos o las inventamos? ¿Nos han acompañado siempre? ¿Cómo es esta historia? Bueno, hay que empezar diciendo de que cuando el hombre se hace sedentario, entonces él empieza un cambio en él, porque empieza a trabajar la tierra y después él va a cosechar todo lo que siembra. Y hay que ver también de que ya él cuando se vuelve sedentario, entonces ya se le abren muchas puertas para poder lograr, conocer las plantas, conocer muchas cosas que le van a ayudar para hacer ahora las bebidas alcohólicas. ¿Pero sería la casualidad o sería la inventiva humana? ¿Sería que la cebada se quedó ahí, llegó el agua y algo debe haber pasado? Se dice de que una persona que recogió mucha cebada la dejó a la intemperie. Entonces vinieron las lluvias. La lluvia transformó la cebada, entonces dijo, ya perdí todo lo que yo tenía en todas mis cosechas. Pero no, porque ya después de que él empezó a recoger todo eso, él vio que algo diferente, y era la malta. Entonces con eso él empezó a decir, yo lo voy a ocupar, y empezó a hacer las bebidas, ahora sí, las bebidas alcohólicas, fermentadas. Uh-huh. Yeah. Sí, entonces, pero no conforme con eso, le fue añadiendo como diferentes plantas que empezaron a darle como un sabor diferente a esa bebida. Yeah. Uh-huh. Bebida, alimento, además, ¿no? Sí, sí. Oiga, pero ¿qué sería primero? ¿El vino, la cerveza? Porque se habla también de esa dicotomía, esa circunstancia, ¿no? Sí, yo creo que hay una pelea entre el vino y la cerveza, a ver cuál es la más antigua. Uh-huh. Hay que recordar que la cerveza se dio en Egipto, y los sumerios con la cerveza. Uh-huh. Y además luego el vino también se va a dar allí, más bien como por el Mediterráneo, por todas esas tierras. Como simultáneamente, más o menos, ¿de qué época estamos hablando? ¿Qué antigüedad hay? Sí, se cree que en el Medio Oriente se consumía ya vino hace 9,000 años. Pero no hay así, claro está, claramente, no hay ningún escrito ni ninguna evidencia, sino la receta más antigua de cerveza que se ha encontrado es una tableta de arcilla con los sumerios, uh-huh. Y esa data de hace 6,000 años. Ya. ¿Y se habrá reproducido alguna vez esa cerveza? No, porque todavía le faltaba, yo creo, como varios procesos para que uno pudiera degustar bien la cerveza. Ya. ¿Cuáles fueron las necesidades o las intenciones que se presumen en esos pobladores que hace 6,000 o 9,000 años empezaron a consumir las bebidas alcohólicas o fermentadas, maestra? Yo creo que en un principio el hombre no sabía, exactamente, pero yo creo que le fue tomando el gusto, y todo esto sucedió en todo el mundo. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, por el Mediterráneo se daba la cebada y el trigo. Claro. En América el maíz, que también la van a utilizar. En África el mijo.
y en Asia el arroz. Entonces todas esas cereales fermentados van produciendo las bebidas. Claro, bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Ya. Y eso sí, todas las culturas también hay que recordar que, por ejemplo, Egipto adoraba con Osiris, los hebreos con Noé. También hay que recordar que cuando el fin del diluvio, todo el mundo bebe cerveza. Vino. Los griegos también adoraban con otro dios, y en Baco con los romanos. Dionisio y Baco, y claro, todas esas historias, sí. Sí, y además en la religión cristiana el vino lo tomaban como la sangre de Cristo. Ujú. Qué importante debe haber sido el vino, y es el vino tanto ahora como en la antigüedad, para hacer estas analogías, ¿no? Sí. Porque el vino cura el cuerpo, pero también el alma, ¿no? Sí. Y cuando seguramente aquellos primeros pobladores se descubrieron este proceso de fermentación y lo intentaron y vieron los efectos en ellos, descubrieron que había algo positivo en eso. Sí. Sí. Porque todas tenían alguna posibilidad de curar algo, así como la cerveza que se le atribuyen, que era como digestivo, que era no sé cuántas cosas. Pues los griegos la tomaban como nutriente, porque la tomaban entre la bebida y la comida. Entonces decían que era un elemento nutricional para ellos. Ya. Ujú. Y sí lo es, ¿no? Yo conozco gente que dice la bebida que alimenta. Sí. Bueno, y además hasta la levadura de cerveza que se les da a los niños, ¿no? Exactamente. En Sí, Inglaterra era muy común que se les diera de desayuno a los niños un poquito de cerveza. Ya. Directamente cerveza. Sí. Hablar de la historia de estas bebidas espirituosas, como le han llamado muchos, a muchas personas les puede parecer frívolo de alguna manera, o así se considera. ¿Qué nos dice de eso? ¿Es Digo, o no es frívolo? Bueno, es frívolo cuando se exceden en su consumo. Bueno. Pero, por ejemplo, ya tomándolo así naturalmente, yo creo que es una delicia, Y como tema de estudio. Es muy interesante conocer la historia de todas las bebidas. Claro. Porque hay una infinidad de bebidas que, yo creo que uno no tiene ni idea. Y ahorita luego les voy a decir el por qué. No, pues de una vez. No, porque ya me voy a referir a México, entonces, Ya. Pero en México es una circunstancia muy particular, ¿no? La Sí. de la historia de la cerveza, porque los antiguos mexicanos tenían otras bebidas. Ya nos dice usted, América, el maíz. El maíz. Y del maíz surgen pues distintas bebidas también, ¿no? Exactamente. El pulque, por el otro lado, que tanto arraigo tuvo y tiene en nuestro país. Sí. Ya. Luego les voy a decir también algo sobre el pulque. Ya. Pero nada más llegamos A México. A México, sí. Pues yo creo que ya estamos nada más antes de llegar a México. Lo que sería interesante saber en la historia de la cerveza a nivel mundial es cuál es el primer país donde se empieza a hacer un consumo, donde ya la bebida toma un poco más de forma y de popularidad. Sí, eso es en Mesopotamia. En Mesopotamia se empieza a elaborar, yo creo que por primera vez ya una buena cerveza. Ajá. Y más que tenían al río Tigris y Éufrates. Claro. Entonces Agua. allí ellos conseguían una cebada que dicen que era increíble, de una calidad increíble. Y además también para elaborar cerveza se necesita emplear un agua que sea muy limpia. Ujú. Para que dé un buen sabor. Entonces allí de Mesopotamia también llegan los egipcios, que los egipcios también empiezan a elaborar cerveza, que inclusive fue tan importante que hasta cuando alguien se moría en su sepulcro le ponían una ánfora de cerveza. Ya. Para el trayecto al más Para allá. el trayecto al más allá. Y estaba vinculada la cerveza con este dios Osiris, ¿no? Sí. Como un regalo del dios. Sí, como un regalo de Dios. Inclusive, y llegó a ser tan importante la cerveza en Egipto, que hasta las mujeres eran las que fabricaban la cerveza. Yeah. Entonces de allí, ahora sí, de Egipto Ujú. y de Mesopotamia, que es el actual Irak, atraviesan el Mediterráneo, entonces ya es cuando llega a Grecia.
Allí en Grecia también fue muy importante, digo, porque eso sí, las clases altas consumían vino y la cerveza la dejaban para clases un poco más bajas. Pero también había diferentes tipos de cerveza. Para las personas que tenían dinero era de alta calidad, y para las personas que no tenían mucho dinero bajaban un poco la calidad, y también sucede eso en Roma. Pero volviendo a Grecia, no hay que olvidar que a la cerveza la menciona la Ilíada, la Odisea. Heródoto consideró la cerveza como vino de cebada. Así lo llamó. Esta es una bebida, vino de cebada. Él lo pone. O sea que la eleva de categoría, digamos, ¿no? A sus ojos. Pero todos ellos conocen la cerveza y yo creo que les gusta. Entonces ya después de que pasa por Grecia y por Roma, entonces los monasterios de los frailes, así de... Ya en la primera Edad Media, digamos. Sí, entonces ellos empiezan ya a elaborarla, pero los frailes siempre tuvieron la preocupación de que tuviera una conservación buena. Entonces ellos buscan una cueva como para refrigerarla, porque decían de que la cerveza sabía mejor en buen estado y que estuviera fría. Sí. Se echaba a perder rápido esa exactamente, cerveza. Exactamente. Entonces por eso ellos idearon ponerla en una cueva y allí conservarla. Y también el lúpulo, que es tan importante en la cerveza, que los primeros datos que se tienen es de una monja alemana, que pone en un escrito que el lúpulo, que es lo máximo, y esto sucede en el siglo XII de nuestra era. Que es una planta. Es una planta del lúpulo. Sí, es como enredadera, pero allí ellas lo utilizan ya para hacer cerveza y es lo que va a dar el sabor. Porque antes le ponían otras hierbas. Cominos, tomillo, pepino, mirto. Una infinidad de plantas. Entonces el lúpulo ahora sí va a quitar a todas esas plantas y van a emplear el lúpulo. Por cierto que leía que el lúpulo es de la familia de la cannabis, y entonces este lúpulo le da ciertas características sedantes e hipnóticas a la cerveza, sí. Además de del nuevo amargor, ¿no? Sí. Sí. Y el olor, ¿verdad? También el olor también. Sí, entonces como era alemana esta monja, entonces allí los mismos frailes, los mismos religiosos, empiezan a emplearla y entonces van como mejorando. Yo creo que por eso hasta nuestros días la cerveza es muy buena, la alemana. Sí, como no, deliciosa, de verdad. Sí, pero creo que en cada país sentimos que tenemos la mejor cerveza, ¿no? Bueno, los mexicanos estamos ahora exportando muchísima cerveza a todo el mundo, y una cerveza de muy buena calidad, según se dice, pero ya llegaremos, estamos brincando en el tiempo, ¿no? Sí. Nos faltó un paso, yo creo, que es la levadura. También fue importante el descubrimiento de que a este líquido, a esta malta de cebada, con la levadura cambiaba el asunto, ¿no? Sí, cambiaba el sabor y le daba otra consistencia. Entonces ya fueron empleando diferentes ingredientes para ir mejorando la cerveza. Qué maravillosa historia, ¿verdad? La persistencia de esta bebida. Sí, y que sea tan antigua y que ha acompañado muchas maneras de vivir del hombre, ¿no? Sí, yo creo que en todo, ahora sí en todo el mundo se consume. Bueno, hay santos patronos de la cerveza, ¿no? Hay un santo por ahí. ¿Cuál será? Creo que hay un santo patrono por ahí, ahorita no tengo el nombre exacto. Y las historias, las leyendas, por ejemplo, la de Gambrinus en la Edad Media, ¿no? La de el rey de la cerveza y todo esto, ¿no? Sí. Qué interesante. Pero podemos ya ir abordando. ¿Llegamos a México? ¿Cómo llega a ¿Ya América? bajamos de la carabela? Ya bajamos de sí, ¿no? Para saber qué sucede cuando toca tierras americanas esta bebida. Bueno, cuando vienen, antes de llegar a México, y cuando vienen los españoles, llegan a Cartagena. Entonces ahí en Cartagena, claro está que no iban a traer miles de botellas o de pipas o de donde la traje, era muy poco, pero empezó allí a gustar la cerveza. Entonces cuando llega a México, Alfonso de Herrera era integrante del ejército de Hernán Cortés.
Entonces, en 1542, ya cuando México se conquista, ya México Tenochtitlán, ya está planeándose la Ciudad de México, él tiene la idea de establecer una fábrica de cerveza aquí en México. Entonces lo que él hace es irse a entrevistar con Carlos V, que era Carlos V de Alemania y primero de España. Sí. Y no hay que olvidar que tenía su papá Felipe el Hermoso, era ahora sí adorador de la cerveza. Entonces él va y se entrevista con Carlos V y se ponen de acuerdo y dice, sí, yo doy la autorización para que se establezca una fábrica de cerveza allí en la capital de la Nueva España. Entonces, pero con una condición de que una tercera parte de las ganancias me las tienen que dar a mí. Nada más. Nada más. Bueno, entonces regresa y él, Alfonso de Herrera, esto sucede en 1542, él empieza a buscar un lugar que sea apropiado para poder fabricar cerveza. Con agua. Entonces él se establece en una hacienda, El Portal, que estaba ahora sí a una muy poca distancia de Amecameca, donde dicen que el agua era una maravilla. Allí se establece y empieza a producir la cerveza, que yo creo que gustó muchísimo porque sí tuvo éxito. Pero un inconveniente hubo, que las autoridades españolas dijeron que no era posible continuar porque le estaba quitando la venta de sus vinos que traían de España. De las importaciones de vino. Entonces dijeron no, y ya con eso empezó el declive de esa fábrica. Pero hay que ahora sí decir que fue la primera fábrica de cerveza que hubo en América, y fue aquí en México. Qué maravilla. Amecameca. Porque antes, o sea, bueno, los habitantes de esta gran geografía tenían sus propias bebidas fermentadas, ¿no? Ah, sí. Uh-huh. Bueno, para eso me voy a adelantar un poquito. Yo creo que durante la colonia hubo, ahora sí, mucha gente se emborrachaba así, tomaba tantas bebidas alcohólicas que le pidieron a un virrey en 1780, Matías de Gálvez, que hiciera un recuento de todas las bebidas alcohólicas que se consumían aquí en la Nueva España. Y él hizo un registro de 80. Muchísimas. Entonces digo con digámoslo eso, como antecedente del consumo tan extensivo también. Y tan sí, de tanta cantidad. Porque tengo la impresión de que esos toneles de vino, esas botellas de vino que venían de España a América, pues eran básicamente para el consumo de los mismos españoles que vivían aquí, y el pueblo en general, esa nueva raza mexicana que se estaba formando, pues bebía otra cosa, pulque sobre todo. Pulque. Bueno, ahora si quieren ahora sí les puedo decir algo del pulque. Claro que sí. Digo, bueno, el pulque existía desde que llegaron los españoles. Entonces se siguió fabricando. Y en el siglo XVIII fue sí, más o menos fines del siglo XVIII hubo un señor que hizo un pulque delicioso, Manuel Campero, que era muy conocido, tenía sus haciendas pulqueras y lo transportaba aquí a México, y yo creo que... ¿Desde dónde venía ese pulque? Perdón. Sí, como de Tlaxcala, de todas esas... Los llanos de Apan. Los llanos de Apan, digo, de todas esas partes. Sí. Pero hubo un inconveniente de que los trabajadores o sus empleados no le ayudaron, porque, por ejemplo, venía el pulque en buen estado. Nada más lo ponían en las carretas para transportarlo a la Ciudad de México. Lo primero que hacían era echarle agua. Bautizarlo, como se dice. Para poder sacar mayor provecho. Se adulteraba. Se adulteraba. Entonces ya después, ya que llegaban aquí a la Ciudad de México, lo entregaban a las pulquerías, y lo mismo hacía el dueño de la pulquería. Otra vez. Entonces ya cuando llegaban los que pedían el famoso pulque, les servían, pero yo creo que ya era de tan mala calidad, porque yo creo que les echaban, hasta agua de muy fea, sí, muy mala. Fea, muy mala. Entonces nada más a veces daban unos sorbos y dejaban ahí el vaso ya en la mesa. Nada más acababan de salir, los empleados recogían todas las sobras y se las daban al próximo cliente.
Entonces, por eso yo creo que jugó en contra. Sí, claro, claro. Todo eso, de que el pulque yo creo que no prosperara más. Sí, 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 sí. Sí. Y las cervezas empezaron a prosperar, o sea, se cerró esta fábrica que abrió el señor Herrera en Sí. 1442. Sí, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, venían en los navíos cervezas, que los tenían que poner en cuartos o en bodegas como muy bien diseñadas para que se mantuviera la cerveza en óptimas condiciones. Y no se corrompiera. ¿Sí? Y no, sí. Entonces, ahora sí, digo, la idea de hacer este libro resultó porque yo hice un libro, Opulencia y Desgracia de los Marqueses de Jaral de Berrio, que tenía su palacio en lo que ahora es la esquina de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, que es el Banamex, del Banco Nacional de México. Ah, sí, sí. Sí, entonces allí, cuando se muere este señor, Miguel de Berrio Saldívar, que era el marqués de Jaral de Berrio, siempre lo que tenían es que hacían una lista de todo lo que él había dejado. Un inventario profuso. Un inventario, pero sí. muy bien hecho, ¿no? Entonces se encontraron en las bodegas que él almacenaba 1964 botellas de cerveza. ¡Wow! Y las tenía como en un cotillón, o sea, de la bodega en un piso abajo, que fue como un intento de refrigeración para poderlas conservar, porque las ponían en brea y arena. Para que se conservaran más todavía. Para que se conservaran. Casi 2,000 botellas. Sí, pero solamente una persona. Yo creo que si se hace un estudio de todo lo que dejaron los nobles, yo creo que uno se puede dar más cuenta de cómo conservaban y cómo tenían allí las botellas de cerveza. ¿Qué época estamos hablando de esta vida? 1780. No, Y además pues, también 18. en los navíos, ahora vuelvo un poquito más atrás, 1740, en la Gaceta de México mencionan que llegó un navío llamado La Aventurera con 1,000 botellas de cerveza. Uh-huh. Y Humboldt en 1804 registra que llegaron aquí a México 72,000 botellas de cerveza. O sea que la cerveza iba tomando ya como auge aquí en México. Pero estamos hablando todavía de cerveza que se trae. Exactamente. Sí, exactamente. Y siempre se trajo, ¿no? Por lo que nos dice, pero aquí también empezó a ser fabricada, no solo por el señor Herrera. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los monjes, los agustinos, los dominicos? ¿Ellos no entraron en esta dinámica? No, no. Lo que sí es, por ejemplo, el convento de San Agustín, ¿saben dónde está? Es lo que es Isabel la Católica y República del Salvador. Exacto. Bueno, ese convento abarcaba desde 5 de febrero, Isabel la Católica, República del Salvador y República del Uruguay. Era toda una manzana enorme así. Entonces ya como para 1800, por decir 1830, ya había muy pocos frailes. Entonces, ¿qué dijeron? Pues, digo, es muy grande ya para nosotros. Entonces un señor les dijo, yo les voy a rentar una parte de su convento para poder hacer cerveza, y allí se estableció una fábrica de cerveza. Y también en el Hospicio de Pobres, que estaba en lo que ahora es Avenida Juárez y Valderas. Allí existió durante mucho tiempo el Hospicio de Pobres, y también allí llegó a fabricarse cerveza. Ay, pobres. Sí. Bueno, perdón. No. Sí, no, y también ya para continuar con esto, en el Palacio de Iturbide. Por eso se fue fomentando también el consumo de la cerveza aquí en México. Aquí vino un vasco, Anselmo Zurutuza. Entonces él se dedicó primero en un principio al servicio de las diligencias, que dicen que fue un servicio pero impecable. Todo el mundo lo conocía, Anselmo Zurutuza. Entonces él dijo, yo voy a establecer un hotel que ofrezca habitaciones limpias, comida y bebidas. Entonces, ¿dónde pensó y dónde lo estableció? Fue en lo que ahora es el Palacio de Iturbide. Yeah. Entonces allí él dijo, voy a empezar a hacer para que deje una huella, digo, de que aquí vivimos bien. Bueno, pero Anselmo Zurutuza desgraciadamente murió en 1852. Y a su heredero Isidoro Adolphe, que era un francés,
le heredó todo. Y él dijo, yo voy a continuar y voy a hacer todo lo que él dijo. Y efectivamente, hizo el hotel con habitaciones, con comida increíble, pero en las comidas no ofrecía pulque, ofrecía cerveza. Yeah. Para parte como de distinguir su servicio. Exactamente. Entonces ya está subiendo ahí la cerveza como de rango también. Exactamente. ¿No? Y en todo lo que usted ha estudiado de esta bebida y en general de las fermentadas, ¿por qué se consideraba que en México había tantos bebedores? ¿Cuál era la razón, digamos, éramos más bebedores que en otros países? ¿Cómo era esta idea del consumo que había de bebidas alcohólicas? Bueno, yo creo que en todos los países, hay mucho consumo. Aquí en México también yo creo que seguían como la tradición de las clases altas tomar el vino tinto, el vino blanco, el aguardiente que lo traían de España. Sí, los jereces y todo ese tipo de bebidas aquí se consumía también. Entonces, pero eso era para las altas, para las clases, sí. Aquí, hacían, ahora sí, como las artesanales, pero las artesanales no le llegaban por decir, a las cervezas que importaban. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, pues no solo eso, sino que además en este país, en México de aquellos años, las diferencias sociales eran muy muchas marcadas. Y la cerveza siempre fue cara. Carísima, porque simplemente un inglés Bullock que viene aquí a México, yo creo más bien a ver qué era lo que podía encontrarse. Entonces, este Bullock, ahora sí alaba a México en todo. Dice, y él dice en sus escritos, porque hace como una descripción de todas las bebidas alcohólicas. Dice, aquí, podemos consumir de todo, pero lo que sí no tiene perdón es que la cerveza sea tan cara. O sea que la cerveza estaba destinada en el siglo XIX para muy poca gente, igual también durante la colonia. Claro. Porque como las importaban, el precio subía, se disparaba. Y sin embargo en Estados Unidos la tradición cervecera era muy grande. Creo que fue Benjamin Franklin quien dijo, la cerveza es la prueba de que Dios quiere que seamos felices. Sí. ¿Mm? Sí. Y ellos mismos, estos padres de la patria americana, fabricaban su cerveza. Sí. Yeah. O sea, hay momentos históricos que están marcados, ¿no? Así como usted nos decía del Imperio Romano, del diluvio, que están marcados con haber celebrado con cerveza el momento. Sí. ¿Alguno de ellos, maestra, de los que se pueden decir son momentos marcados para celebrar, para que el mundo tuvo un acontecimiento así importante, relevante y se celebró con cerveza? Yo creo que los norteamericanos se llevan la lista de que celebraban con cerveza. George Washington también se consideraba un bebedor de cerveza. Sí. Tiene usted una larga lista en su investigación. Sí. Sí. Y los de ahora mejor y nos metemos con ellos. Oiga, nos ha hablado de la Ciudad de México, pero ¿qué pasaba en estos otros lugares de la República Mexicana, esta incipiente, primero Nueva España y después la República Mexicana? ¿Llegaba la cerveza a lo que decimos el interior de la República? Yo creo que sí llegaba, pero muy poca. No, claro está que desembarcaban en Veracruz y lo primero que hacían era dirigirse a la Ciudad de México. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la dejaban en Orizaba, en Jalapa, Puebla. En Puebla. ¿Y al norte? O sea... Bueno, en el norte, ya cuando es principios del siglo XX, muchos alemanes que vivían en Arizona se pasan a Sonora y establecen cervecerías. Uh-huh. En Yucatán también se establecen cervecerías ya, pero van como poco a poco. Uh-huh. Pues voy a aprovechar la pausa para recordarle al auditorio el tema de esta mañana, que es la historia de la cerveza en México, con un especialista que ha hecho estudios muy importantes sobre lo que ha pasado con la historia de la cerveza, maestra María del Carmen Reina. Y tiene un libro espléndido que se llama Apuntes para la historia de la cerveza en México, de su autoría, María del Carmen Reina y Jean-Paul Kramer. Así que continuamos con esta charla que realmente está interesante. Entonces sí llegaba, era difícil, era muy cara, pero
sí llegaba, digamos, a las principales ciudades mexicanas, tanto en Guadalajara como en Monterrey, a lo mejor, y Monterrey con la cercanía de Estados Unidos, existía eso. Dice que los alemanes se pasaron a Sonora. Sí. Hay un estudio que dice eso, de que de Arizona se pasaron a Sonora, y también, por ejemplo, muchos españoles que vinieron, por ejemplo, Pedro Rosselló se estableció primero en Guadalajara y empezó a fabricar cerveza y le fue muy bien. Entonces dijo, yo quiero extender mi negocio a otras partes. Entonces de Guadalajara se pasa a Puebla y también allí hace lo mismo. Entonces de allí luego se dirige, yo quiero más, y Ciudad de México, pero desgraciadamente empezó a pedir préstamos, y eso fue lo que lo hundió y acabó el negocio. Sí, parece ser que este señor Rosselló tenía grandes visiones de negocios, pidió dinero por todos lados, y a la hora de la hora pues ya no pudo concretar muchas de estas aventuras económicas, ¿verdad? Sí. Pero hubo otros que lo tomaron, siempre ha habido como un heredero a esa... Sí, o por ejemplo, dejaban la cervecería donde fabricaban y siempre había alguien en que la compraba para continuar con el negocio y la elaboración de la cerveza. Pero qué curiosa historia, que como que no se lograba consolidar la empresa cervecera, ¿no? Como que va atravesando por muchos momentos. Yo creo que también lo que pasó fue que les faltaba, por decir, el lúpulo, que tenía que venir de Alemania. Los ingredientes, La cebada, muchos años se consideró que la cebada europea era muchísimo mejor para la cerveza que nuestra humilde cebada mexicana. Sí. Entonces por eso esperaban que viniera de Europa. Entonces, como eran tan largos los viajes, por eso tardaban en continuar con la elaboración. El negocio era como intermitente, ¿no? Sí, sí. ¿Y hasta cuándo ya se tiene la primera fábrica, ya se tiene la calidad que se requiere y ya la cerveza acompaña las comidas en los restaurantes, en los lugares donde la gente se reúne para convivir? Sí, yo creo que empieza, ya cuando se empiezan a establecer las grandes empresas, por ejemplo, la Modelo, Cuauhtémoc. Son siglo XX. Ya son siglo XX. Creo que es 1920, por ahí. Sí, sí. Porque en Orizaba y en esos lugares que son de tradición cervecera, hay inclusive algunos museos en los que se relata esta aventura, ¿no? Sí. Ya. Bueno, antes de continuar con el siglo XX, nada más quiero decir algo del siglo XIX. Adelante, maestro. Sí. Ignacio Comonfort, que fue presidente de México, Wow. Él, para festejar el 16 de septiembre de 1856, él dice, yo le voy a dar al pueblo una comida. Entonces mandó a hacer un toro asado, o guajolote en mole, bueno, muchas cosas de esa comida, de ese tipo de comida. Pero dijo, les vamos a dar pulque, pero también les ofreció cerveza en grandes cantidades. ¿Y qué ocurrió? Fue una fiesta popular, yo creo que de las más grandes. Pero yo creo también que afectó mucho la consolidación de las cervezas y de todos los europeos que vinieron aquí a establecer las fábricas, la inestabilidad. La inestabilidad política. Porque a veces había un presidente que nada más duraba 6 meses, luego había otro que duraba 2 años, entonces como fue una cosa muy desequilibrada, entonces por eso afectó mucho también a que se establecieran bien todo este tipo de empresas. Y antes, si quiere también, antes de pasar al 20, y dado su conocimiento, también estudios de la propia Ciudad de México, ¿había algunos barrios que fueran más cerveceros que otros? ¿Alguna cervecería que habría que recordar o de ilustre memoria? No, bueno, sí, la Gran Sociedad también era un hotel, pero también era como restaurante que ofrecía cerveza. Inclusive todos los europeos que venían aquí a México se dirigían allí para tomar una buena dotación de cerveza. La Gran Sociedad. Sí, la Gran Sociedad. ¿Y dónde estaba esa Gran Sociedad? Estaba como, si no me equivoco, como por Isabel la Católica. Ya. Híjole, ¿cuántas cosas se han perdido en esta Ciudad de México? Sí. Monumentos históricos y espacios, y de memoria también, ¿no? Sí.
Se dice que la cerveza tiene muchas virtudes, ¿no? Y mientras el pulque había demeritado por todas estas tranzas, digámoslo así, de los transportistas, de los expendedores de pulque aquí que la bautizaban, la adelgazaban, la mezclaban con las sobras y tal, que fue perdiendo adeptos tal vez, pero se dice que la cerveza, por ejemplo, era muy buena para las mamás que acababan de tener un bebé. Sí. ¿Pero sí. era mito o realidad? Bueno, yo creo que la cerveza tiene algo, que tomándola con medida es muy sana, la cerveza. Uh-huh. Así que sí es aconsejable para las personas que recién han parido, las madres. Exactamente. Para que no les falte la leche, dicen, Sí, ¿no? Sí, 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 estimula. Pero también dicen que sí, o sea que es una muy buen aperitivo para provocar el alimento y se come bien tomándose un vasito de cerveza también antes de la comida, que cae muy bien, ¿no? Sí, Y esto... como lo hacían los egipcios. Perfecto. Ordenadamente. Ordenadamente decían una bebida, luego la cerveza y luego la comida. Ya, qué maravilla. En su libro llega hasta qué época, maestra? Vamos a hablar ampliamente Digo, después, llega ¿no? hasta final, digo, ya abarco el siglo XX, pero muy pocos años, como ya exagerando la revolución. Ajá. Ya. Ya. Hasta 1920. Más Vamos o menos. a calcular. Más o menos. Pero el auge de la cerveza en nuestro país empieza, como usted nos decía, maestra Reina, después de los años 20. O sea, había intereses políticos. Creo que hasta don Plutarco Elías Calles tenía intereses en la nueva cervecería en Orizaba, ¿no? Sí, sí. Empezó también desde la política una propiciación del consumo de la cerveza. Sí, sí. Ya. Aunque digo, todavía había muchas pulquerías, pero yo creo que la cerveza iba poco a poco ya tomando una nueva posición fuerte. Maestra, ¿por qué empezó usted con este proyecto de la chela en México? Bueno, así le decimos los sí, mexicanos. Ya les había dicho que yo hice un libro sobre los marqueses de Jaral de Berrio. Ujú. Así es, sí. Que se llama Opulencia y Desgracia de los Marqueses de Jaral de Berrio. Entonces, este marqués de Jaral de Berrio, yo creo que adoraba la cerveza porque tenía en sus bodegas... Estas 2,000 botellas de las que nos habla, ¿sí? Sí, Maravilloso. sí. digo, yo creo que no cualquiera en esa época lo podía tener. Claro. No, era como para abastecerse por años o era para dar sin fiesta, no sabemos, ¿no? Sí. Si era para su consumo personal era una cantidad bárbara. Sí, no, y también otra cosa, que también ya después cuando México se independiza, Estados Unidos nos manda a un diplomático, Joel R. Poinsett, que nada más estaba destinado para venir a observar lo que se hacía aquí en México. Y él luego enviar todos sus reportes a Estados Unidos. Entonces él llega a Veracruz. Él venía de Carolina del Sur, de familia francesa. Entonces al desembarcar, claro está el trayecto de Veracruz a la Ciudad de México. Entonces en un trayecto lo detienen, entonces allí los habitantes le dicen que quieren que pruebe el pulque y quieren su opinión. Entonces él cuando le dan el pulque dice, es sabroso. Entonces dice, y luego añadió, dice, no como dijo Humboldt, que sabía a carne descompuesta. Ya. Sí. Pero eso él lo pone en su libro, que se llama Notas sobre México. ¿Es este Poinsett que además se apropió del nombre de la Nochebuena? O sea, porque la Nochebuena mexicana, o sea, que él la documenta y hace lleva el nombre científico de Poinsettia. Sí, Tal. sí, Es este sí, mismo, ¿verdad? sí, es este mismo, que fue muy famoso y yo creo que tenía una experiencia increíble en toda América, porque estuvo primero como en Chile y luego lo envían aquí a México. Hay otra parte interesante que a lo mejor podríamos abordar y que usted ha estudiado, investigado, maestra María del Carmen Reina. Las mujeres y la cerveza. Las sacerdotisas egipcias, bueno, pues eran las encargadas de preparar la cerveza y estaban ahí. En la Edad Media, esta famosa monja descubre Alemana, el uso sí. del lúpulo y tal. Y en México, ¿qué pasó con esa historia? Las mujeres y la cerveza, se me hace que no ha sido muy afortunada. No, yo encontré un dato de que en el siglo XIX una mujer, Nicolasa Granier, si no me equivoco el nombre, compra una cervecería para elaborar cerveza.
pero como era mujer, Sí. dijeron no. Entonces le cerraron ahora sí todas las puertas y tuvo que vender lo que ella había comprado. Entonces no prosperó. El machismo ahí a todo lo que daba, A pero todo esta lo que mujer da. debe haber sido una visionaria. O Sí. sea, Y rica, ¿no? Sí. Entendemos que además es una Sí. mujer pudiente y que de todas maneras no pudo pues sobrepasar esos obstáculos de género, ¿no? Sí, sí. pero usted sí pudo Es buena sobrepasarlos y escribir su libro, maestra. Bueno, es que no sé, digo, pero yo siempre intento, ¿no? Digo, hacer cosas que no se hayan trabajado mucho. Sí, sí, porque hasta cierto punto el pulque tiene ya sus estudiosos y está, ¿no? Hay varios. Por ejemplo, Manuel libros. Paino tiene hasta un libro que es El Maguey, algo Ujú, así. ujú. Digo, y mucha gente también ha trabajado las haciendas pulqueras, como una infinidad de personas de que se han dedicado a la producción. Oiga, maestra, y aunque usted no toca muy ampliamente el siglo XX, ¿se puede decir que la receta original es la que nos bebemos ahora? No, yo creo que la han mejorado. Porque inclusive en el siglo XIX los extranjeros que vinieron, por ejemplo un austriaco que vino y se empleó en una fábrica de cerveza. Entonces él allí, él no sabía mucho, pero él todo lo que vio lo aplicó cuando regresa a su país de origen. Porque aquí aprendió las experiencias. Ujú. Y o sea, regresó a Austria entonces. Regresó a Austria, entonces ahí Y pudo- empezó a elaborar, porque también se necesita ser maestro para hacer cerveza, digo, muchos conocimientos. Ujú. Sí. Inclusive también, volviendo ahora sí al siglo XIX, lo que frenó mucho es que se necesita maquinarias, Ujú. utensilios, enseres, digo, una infinidad de cosas para poder elaborar una buena cerveza. Sí. Y además de los materiales, de la cebada, del de la lúpulo, de la cebada, levadura, de de la un materia agua de prima. excelente calidad, ¿no? Sí. Ya. Ahora Sí. estamos volviendo a la cerveza artesanal, por cierto, ¿no? Se ¿Cuál está es su poniendo opinión? de moda. Digo, bueno, digo, en realidad nunca he probado una cerveza artesanal, pero yo me inclino por de veras las alemanas, que tienen una calidad increíble. Ya. ¿Hay de alguna manera una historia que emparenta al vino con los religiosos, por ejemplo, ¿no? El vino es la sangre de Cristo y todo eso se utiliza, y con las clases altas. Y tengo la impresión de que la cerveza es como más secular, más popular, más civil. ¿Esto es correcto? Es que así siempre la dejaron. Por ejemplo, cuando esté en Egipto, las clases altas vino y las clases un poco más bajas la cerveza. En Europa también pasó lo mismo, de que había hasta cerveza de diferentes calidades según el pueblo, pero las clases altas siempre consumían el vino. Y hasta el momento el vino es más caro que la cerveza, Sí, ¿no? Así que sí. Sí, sí. es por eso que ahora los mexicanos pues le entramos tan con fe y devoción. Ahora se podría decir que es una de las bebidas más bien accesibles, ¿no? Sí, Es de las más accesibles, sí, ¿verdad? sí. A diferencia de otros momentos en que fue una bebida cara. Los monjes alemanes cuando descubrieron, eran unos sabios, por supuesto, observaban la naturaleza con acuciosidad, minuciosamente, pero sí, la cerveza es increíble que hayan descubierto que lo frío le da un mejor sabor. Y ¿Pero esos por qué fueron fría? digo... O sea, es la química. Sí, porque como es un producto fermentado. Sí, sí. Digo, sabe más rico que frío que caliente. Uh-huh. Y luego, en el tiempo, descubrimos, ya me estoy apuntando en ese descubrimiento humano, la manera de conservarla. Y ahora la cerveza puede durar meses, no sé si años, en sus botellas o en las latas, que además ya es una nueva manera de presentarlas. Sí, no, y otra cosa que también fue muy importante. A principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, un invento que fue trascendental, la corcholata. ¿Quién diría, verdad? ¿Quién diría? Sí, porque antes yo creo que le ponían como corchos o no sé qué cosa le pondrían. O con brea taparlas, sí, no sé. Entonces alguien descubrió la corcholata y yo creo que eso también ya se ha olvidado.
Seguramente, y es precisamente lo que permite la conservación en Por la eso botella. permite, sí, ahorita que decía, que la conservación sobre todo y que esté fría. Sí. Maestra, algo de lo que el libro muestra al lector en este apunte o estos apuntes para la historia de la cerveza en México es pues lo que ha sucedido precisamente aquí en nuestro país. Algo que usted le quiera revelar al público antes de que se acerquen al libro y lo lean, de lo que fue para usted también uno de los descubrimientos de lo que ocurre con esta bebida. Bueno, yo en un principio, digo, ahora sí duré años, de que yo decía que la cerveza no era importante, digo, pero cuando empecé a ver que la gente tenía cervezas, todo lo que llegaba por Veracruz, la cantidad de cervezas que llegaban aquí a México y se acababan porque luego había escasez y eran carísimas. Yo pensé, digo, ¿por qué no buscar algo para hacer un libro? Entonces me fui al archivo de notarías. Entonces hay muchos datos en el libro que es de notarías y quiénes fueron los que intervinieron en esta primera etapa para la fabricación de cerveza. Ahí surgieron estos intentos fallidos en un momento dado. Sí. Bueno, y algunos exitosos que duraron Sí, años y tal, pero claro, que eran no fallidos consolidaron. porque exactamente, no duraban mucho, pero el tiempo que duraban se disfrutaba la bebida muy bien, ¿no? Ahora México es el primer exportador de cervezas en el mundo y la cerveza mexicana, aunque como productor creo que tiene el 7º lugar o una cosa así, y como importador el 15º, según algunos datos que estuve buscando, estamos exportando a todo el mundo una cerveza mexicana que ¿cómo la calificaría usted? Ya sé que le gustan las alemanas, maestra, pero ¿cómo calificaría nuestra cerveza mexicana? Bien. Y simplemente uno cuando viene, ahora sí por Río San Joaquín y vea esta fábrica. La Modelo está por ahí, ¿verdad? Sí, ahí está. Uno ve el tamaño. Sí. Digo que es gigante. Y saben, yo creo, por qué se estableció allí. ¿Por qué? Porque antes, por eso se llama Río San Joaquín. Ya. Estaba el agua. Pues sí, es que antes esta ciudad estaba atravesada de ríos, río Churubusco, Claro, río San Joaquín, ahora están todos entubados. Todos entubados. Entonces por eso allí le establecen para poder tener ahora sí todo lo necesario y poder elaborar la cerveza. Eso me hace recordar, maestra, porque yo creo que si su estudio continuara, la presencia de la publicidad, la manera de presentar el producto, yo creo que también tienen su buena historia, su sociología, su forma cultural de mirarlo, porque precisamente había unos anuncios en el cine, para quienes más o menos anden en la época que yo viví, de los años 60, en el que a toda la pantalla gigante del cine se veía precisamente las cascadas de agua azul, estos paisajes de Chiapas, y una copa que se veía así como si fuera más grande que un cerro, ¿no? Que se iba llenando de líquido dorado. Y siempre me llamó mucho la atención la publicidad, pero siempre precisamente atrás estaba esa cascada, ¿no? Esa alusión a esa agua. Sí. ¿No? Y ahora con tantos problemas en el agua, pues es la industria cervecera. Y además esta imagen de la cerveza, ahorita que dices de la publicidad, mi querida Rita, con las mujeres, ¿no? Porque además, muchos años decía la rubia superior. Sí. Rubia porque la cerveza es pálida, digamos, es güera, es una ale, ¿no? Sí. O sea, y superior, bueno, por la marca, pero esa identificación. Claro. ¿Qué nos cuenta usted en este sentido desde su punto de vista, maestra? De que tiene una influencia muy clara todo esto de, por ejemplo, como dice la rubia superior y todo eso, son nombres que la gente yo creo que le dio adecuadamente. Vuelvo a lo mismo. En el norte de la República, digo, no había el pulque. Ajá. Pero como había, pasando la frontera, había muchas que si no eran alemanes, eran franceses, holandeses, alemanes, bueno, de todo. Entonces por eso empiezan a establecer las fábricas de cerveza, inclusive también en Monterrey, ¿no? Uh-huh. En Monterrey, en Sonora. Sí. Digo, van surgiendo este tipo de fábricas porque era más fácil consumir cerveza que consumir pulque. ¿Quién lo iba a llevar desde Tlaxcala hasta el norte? No, increíble. Sí, ya contraerlo a México ya sufría todas esas alteraciones. alteraciones. No, y además lo que ayudó también aquí en México a la industria cervecera fue el uso del tren.
y de los navíos, de que podían transportarla de un puerto a otro puerto fácilmente, y el tren, claro está, facilitaba mucho su conducción. Sí. Maestra Reina, no hay un museo nacional de la cerveza, ¿verdad? Parece que hay uno del Grupo Modelo. Ajá. Yo vi uno en Orizaba, pero uno pequeñito Sí. ahí, que está en unos uniformes de fútbol y algunas Sí. fotografías de... Bueno, pero menos del- mal que ya hay un registro, ¿no? Pero es que la uso de cantidad los de fábricas. información de la que nos habla la Sí, maestra da Reina, pues para daría más, para da muchísimo para más. más, ¿no? ¿Usted va a continuar el estudio sobre la cerveza en México, maestra? Sí, nada más termino lo que ahorita estoy haciendo. ¿En qué está usted ahora? Cuéntenos. Dígame. Bueno, va a salir un libro mío, yo creo que ya no tarda mucho, Caleidoscopio Histórico, y son como biografías de una árabe que viene aquí a México, de unos datos de Ignacio Cumplido, el periodista que les decía, Del siglo XIX, sí. de Balmis, de que es el que trae la vacuna contra la El doctor viruela. Balmis. Sí, no es El una doctor- calle, el doctor Balmes, Sí, ¿no? O sea, Exactamente, pero este Balmis, digo, bueno, hay que leerlo porque compró a niños para inocularlos. Bueno, allí ahora sí muestra una parte oscura de su vida. ya. Y de Carlos Reigadas Jauregui, que fue un revolucionario que dio todo lo que dio de sí y a final de cuentas nunca se le reconoció. Y también ahorita estoy haciendo sobre la criminalidad, repertorio de crímenes. Ah, caray. Sí, que hablo en la época colonial y siglo XIX. Ya. Qué interesante. No, Entonces hombre. el título será Caleidoscopio. Y sí. Qué Sí, ya bonito está en nombre, prensa. además, sí. Sí. ¿Y es de Lina también? Todos son de Lina. Todos sus... bueno, muchas Igual felicidades a Lina. Como este que tenemos aquí, primera edición 2012. Hay, por cierto, que está agotada. Sí, ya salió la La primera y segunda la edición segunda. y está agotada, estamos esperando algo más. A mí me quedó un poco esa duda de, sí, un elemento que casi pasa desapercibido, que es la corcholata, ¿no? O sea, y me da la duda de saber, bueno, quién la inventaría, cómo llegó. Ujú, Sí, ujú. sí. Ese Se estudio queda está ahí, por ¿no? hacerse todavía. Sí, yo creo que sí. No, y también eso de las botellas. Digo, embotellar la cerveza y enviarla ahora sí, desde España hasta aquí a México. No, bueno, que usted nos diga que con el primer navío que entró a América por Cartagena ya venían con un paquete, con una Sí, bodeguita de cerveza, cervezas, sí. ya es muy significativo, ¿no? Sí. Es al final un elemento de la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que por eso también es sujeto de estudio y de que aparezcan cosas muy interesantes. Sí, yo creo que sí. Sí, y por ser tan cotidiano muchas veces nos pasa desapercibido, lo damos por sentado, decimos, Claro. ahí está. Pero en toda América Latina y en todo el mundo se consume cerveza ahora. Sí, sí. Y es curioso también que los nombres de la cerveza, y lo registra la maestra porque hay un apartado para cómo llegó a Argentina, cómo llegó a Paraguay, y ahí sabemos entonces que retoma nombres, así como Cuauhtémoc en México, el de Quilmes en Argentina, o sea, hace como referencia a la población indígena, ¿no? Sí, De cada país. Sí, Es curioso también ese dato. sí. Para todas aquellas personas que nos están escuchando, maestra María del Carmen Reina, y que quisieran seguir avanzando en el estudio de la cerveza, no nada más en la praxis, digamos, ¿no? ¿Qué bibliografía les recomendaría? Bueno, conozco un libro sobre historia de la cerveza en América Latina, que da muy importantes datos. Ya. ¿Cómo se llama? Historia de la cerveza en América Latina. En América Latina. En América Latina. Sí. Aquí en México nada más conozco un libro de Gregorio Torres Quintero que hace pero son muy poquitas hojas, es que habla sobre la cebada y la cerveza. Ya desde ese punto de vista del cereal, Sí, Ya. del cereal. de cómo la cebada se convierte finalmente en cerveza, ¿no? Sí, sí. Ya. Pero usted consultó muchas fuentes, nos hablaba de las notarías, Ah, sí. pero hay muchos datos, hay muchísimos datos. Sí, por ejemplo, Manuel Paino. También El famoso escritor mexicano, el de los bandidos de Río Frío. Exactamente. Sí. Él va a Inglaterra. Entonces en uno de sus libros menciona a la cerveza, que dice que él buscaba una bebida y que cuál sería su sorpresa que baja y aunque era en la mañana encontró cerveza
Entonces, digo, si uno va así viendo, digo, a uno de los escritores, siempre mencionan la cerveza. Sí. Sí, se los va leyendo con lupa, aparece la referencia. Exactamente. Ajá. Qué interesante, ¿no? Y aquí también vemos tabernas, la taberna del Dragón Verde. ¿Qué es la taberna del Dragón Verde? Ah, bueno, está aquí la cita. Sí. Sí, pero es que hay muchísimas. Lo que quiero yo decir es que sí, es una muy exhaustiva investigación. Sí, pues sí me tardé, digo, sí. en hacerla. ¿Cuál será la cervecería más tradicional de la Ciudad de México que sobreviva ahorita? La Modelo, digo, porque la tenemos aquí dentro de la Ciudad de México. Ajá. Pero como expendio de cerveza, esa es como fábrica de cerveza. Sí. Y como expendio, como restaurante, bar o cervecería. Yo creo que ya hay una gran variedad de cerveza mexicana, que uno, por ejemplo, va a una cantina o a un restaurante y hasta le preguntan a uno qué cerveza quiere. Sí. De toda la variedad. De la gran variedad que existe ahora. Muy bien. Bueno, pues ahí quedan. Es que fíjate que el nombre de cervecería creo que ya no sería, ya no aplica, ¿verdad? Pues hay algunas famosas, ¿no? Todavía por ahí que persisten. En el centro de la ciudad. Sí. En el centro de la ciudad. Pues maestra, pues un gusto platicar con usted sobre este libro que realmente sí tiene muchos datos, apuntes para la historia de la cerveza en México. Nos sorprenden los datos, ahí aparece este famoso personaje del siglo XVI, Alfonso de Herrera, sí, en la Mecameca, y muchos más datos que realmente sí están de muy interesante lectura. Muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Es un placer. Pues de esta manera, sus servidores, Rita Abreu y José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de la maestra María del Carmen Reina. Gracias, maestra, y gracias también a todos nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Participamos en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Eva Nivaldo Morales, en los controles técnicos y edición, Rubén Martínez, en el apoyo, Marta Hernández y Paula Bedoy. Hasta la próxima. ¡Salud! Salud. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.